El domingo pasado, amados hermanos, estuvimos hablando acerca de algunas interpretaciones que iglesias, religiones o movimientos han tenido acerca del reino de Dios a lo largo de la historia. Hablamos, por ejemplo, de los romanistas, cómo ellos pensaban que extender el reino de Dios significaba adquirir más posesiones, dominar la tierra y tener más propiedades terrenales. Por ejemplo, imitando el sacerdocio levítico y el templo de Salomón para sus catedrales. También hablamos de esos nuevos colonos que llegaron a Massachusetts después de la persecución anglicana y católica, llevando esa idea del reino de Dios a Salem, una ciudad fundada parecida o queriéndose parecer a Jerusalén. Y también vimos sobre la política evangélica, que por cierto hace poco hubo elecciones y hace poco se vio la gran influencia que hay sobre la política evangélica y sobre lo que es el evangelio de la prosperidad. Que ojo, no es malo prosperar, no es malo ser bendecido material y económicamente, y está bien ser empresario, ser emprendedor, tener negocios. El problema que comentábamos acerca del evangelio de la prosperidad es creer que el reino de Dios se manifiesta única y exclusivamente a través de los bienes que usted posee. Eso significa que los que somos pobres no estamos en el reino de Dios. O el hermanito o la hermanita que es de escasos recursos significa que no cuenta con la bendición de Dios, y no necesariamente es así. Pero hoy, en esta mañana, vamos a hablar acerca de los pies hermosos. ¿Cuántos tienen hermosos los pies? Amén. Amén, dice doña Dina. Claro que sí. Tenemos los pies hermosos. Y estos pies hermosos no necesita para ser hermosos los pies que se haga un pedicure, sino que la palabra de Dios dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ver un poco acerca de Isaías primero. Esa palabra que acabamos de mencionar y de citar, la menciona el profeta Isaías, 6 siglos antes aproximadamente de Cristo. Y las buenas nuevas de Isaías, ¿en qué consistía? Dice en Isaías capítulo 52 que estaba profetizándose un asedio y menciona a Asiria, pero luego vemos cómo efectivamente Jerusalén quedó destruida, el templo también, por, como comentábamos anteriormente, el imperio neobabilónico, por Nabucodonosor II, en el 605 aproximadamente antes de Cristo. Y la gente entonces estaba desorientada. Los judíos, que siempre habían confiado en Dios, aunque no le obedecían, siempre trataban de confiar cuando estaban en aprietos nada más. Muy normal de las personas cuando estamos en aprietos, querer buscar la ayuda y el socorro de Dios. Pero ellos se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Rey de los cielos? El Rey del universo. Se suponía, ellos decían, ellos pensaban, basándose en todas las escrituras también, que Dios reinaría desde Jerusalén las naciones. Pero en ese momento Jerusalén yacía en ruinas. Habían sido muchos judíos deportados a Babilonia. Entonces la gente se preguntaba, ¿qué es lo que sucede? Y entonces Isaías 52 profetiza de la siguiente forma así: despierta, oh Sión. Estoy leyendo Isaías capítulo 52, versículo 1, para los que lo tienen. Amén. Despierta, oh Sión. Despierta, Sión, el monte de Jerusalén. Vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Pues esto dice el Señor: cuando te vendí al desierto no recibí pago alguno, ahora puedo redimirte. Esto dice el Señor soberano: hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto.
Ahora es Asiria lo que lo oprime. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? ¿Quiénes lo gobiernan? Gritan de júbilo. Todo el día blasfeman mi nombre. Son pueblos paganos los que están gobernando mi pueblo. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo. La palabra nombre en la Biblia significa autoridad. Y llegarán a conocer mi poder, entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Y ahí, en el versículo 7, es donde comienza a decir este precioso poema del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Claro, estaban destruidos. Jerusalén, recientemente conquistada, en ruinas, sin esperanza. Pero luego, a lo lejos, se puede ver un mensajero. El atalaya puede ver a un mensajero acercándose con un mensaje, con un rollo, corriendo, con esos pies probablemente ensangrentados, pero corriendo apresuroso para dar unas buenas nuevas. Y entonces dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Buenas noticias de paz, buenas noticias de salvación y la noticia de que el Dios de Israel reina. ¿Cuántos dicen amén? Dios reina. Los judíos debían estar claros que aunque estaba un hombre, Nabucodonosor, un imperio pagano, y su ciudad muy apreciada, destruida, pero Dios reina. Amados hermanos, en esta mañana esto es lo primero que el Señor quiere que comprendamos y que recibamos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Que a pesar de la destrucción que pueda haber en su vida, a pesar de la ruina, a pesar del desastre o de los poderes que puedan verse con estos ojos físicos, de que hay dominios, pero dice, hay una buena noticia, y la buena nueva es que Dios sigue reinando. Amén. Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando, Dios tiene siempre el control, ¿sí o no? Y por eso es que cantamos siempre aquella canción, Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Dios tiene el control, ¿sí o no? Dios siempre reina, amén. Siempre reina. Esas son las buenas noticias que profetiza Isaías. Son las buenas nuevas. Los centinelas gritan y cantan de alegría porque son sus propios ojos que ven al Señor regresando a Jerusalén. ¿Y quién es este que regresa? Es el Señor. Y en otros pasajes ese Señor está montado en un asno, entrando a la ciudad santa. Ya estamos comprendiendo de quién se trata, ¿sí o no? Amén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Salgan, salgan, dice, y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí, purifíquense. Y ustedes que vuelvan a su tierra con los objetos sagrados del Señor. No saldrán con prisa como quien corre por salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes y atrás los protegerá el Dios de Israel. Palabra de nuestro Dios. Amén. Esa es la profecía de Isaías. Pero esa profecía no solamente tiene un cumplimiento inmediato para los receptores originales de la profecía de Isaías, tiene también un cumplimiento futuro. Y de hecho, que está profetizando las buenas nuevas de ese reino de Dios, que vendrían con ese nuevo rey, con ese Mesías prometido. Entonces, cuando llegamos en tiempos de Jesús, hablábamos el domingo pasado, había mucha gente que tenía necesidad, estaba siendo oprimida por los romanos y tenían muchos impuestos
y por lo tanto mucha pobreza también. Y de repente aparece un maestro, un profeta, un sucesor de un tal Juan tal vez, que ahora comienza a anunciar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Y todo el mundo asustado, asombrado, volviéndose a ver, ¿qué? ¿El Mesías? Porque el Mesías, ungido, dijimos, es el rey de Israel. Así que decir que viene el reino es decir que viene el Mesías, ¿sí o no? Y siempre la palabra buenas nuevas, en la Biblia muchas veces las buenas nuevas o las buenas noticias o el evangelio, que por cierto eso significa. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas o las buenas noticias siempre en la Biblia ha significado la venida de un nuevo rey. Así que cuando la gente escucha, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, significa que viene el Mesías. Viene el Mesías. Viene ese rey, ese nuevo rey. ¿Y qué es lo que está pasando? Y comienzan los grupos, los diferentes grupos, como lo dijimos el domingo pasado, los celotes, los fariseos, los saduceos, los esenios y todos los que estaban ahí escuchando. Pero muchos fueron confundidos, muchos no entendieron, muchos no comprendieron cómo era este reino de Dios, cómo iba a ser este reino de los cielos. Muchos pensaron que iba a ser como ese rey David, con ejércitos poderosos, derrotando al poderoso imperio romano y trayendo paz y prosperidad y seguridad. Pero luego comienza a Jesús a enseñar acerca de este reino que parece un reino al revés. ¿Por qué este reino que Jesús comienza a predicar es como un reino al revés? Porque parece que todo está al revés. Porque normalmente, piense por un momento esto, ¿cómo debe ser un reino? Bueno, un reino poderoso para derrotar a sus enemigos. ¿Cómo debe ser una nación poderosa? Vemos en las noticias que hay guerras y rumores de guerras, y hay naciones y vemos la potencia de Estados Unidos, ¿sí o no? Luego está la potencia que dicen de China y la potencia rusa y así. Bueno, dice uno, una potencia, una nación, un reino tiene que ser militarmente fuerte, ¿sí o no? Debe tener fuerza militar, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces debe tener una poderosa economía, tienen que tener ejércitos, debe tener tecnología, recursos para poder hacer que los enemigos sean doblegados, dominados. Pero viene este carpintero de Galilea, este Jesús de Nazaret, pero comienza a hablar como quien tiene autoridad. Y comienza a decir, no obstante, el mayor en el reino de Dios, el más importante en el reino de Dios, es el más pequeño, es el más vulnerable, es el menos importante. Y todos comienzan a asustarse. ¿Cómo es esto? Pensé que el más importante en el reino es el que tiene más autoridad, el más fuerte, el que tiene más dinero. No. Viene Jesús y comienza a hablar de un reino al revés, un reino completamente diferente. Y por eso Él se convirtió en la piedra principal que hizo tropezar a un montón de gente. Y cuando la Biblia dice que los que tropiezan es porque no creen, porque son confundidos, porque tenían otras expectativas. Así muchas veces usted y yo, cuando esperamos cosas de Dios o de la iglesia o del mensaje que no es conforme a lo que queríamos, nos decepcionamos y nos vamos del mensaje, nos vamos de la congregación o dejamos de asistir. Como aquel joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Él dijo, sí, puedo cumplirlos todos. Y luego una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él puso una cara que no le gustó, dio la vuelta y se fue. O sea, dejó a Jesús hablando solo. Y fue donde Jesús dijo, muy difícilmente será para un rico entrar en el reino de Dios. Era un reino al revés, era un reino completamente diferente. Pero este Jesús se comportaba como rey, a tal punto que nombró a 12 discípulos principales, a 12 apóstoles, como un rey a
al frente de las 12 tribus de Israel. Por eso 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Él comienza entonces a hacer milagros, a hacer señales, a explicar cómo era el reino con parábolas. Él comenzó a expulsar afuera a los demonios. Y esto era un indicador de que el reino venía. ¿Se acuerdan del mensaje del hermano Manuel, potestad de las tinieblas? La potestad de las tinieblas dominaba a la gente con el pecado, pero también con posesiones demoníacas, con cosas terribles. Pero Jesús viene y comienza a predicar y comienza a expulsar demonios. Eso de expulsar demonios era algo poderoso. No solo era el hecho de sanar al hombre endemoniado, sino era una señal de que el reino de Dios había venido. Porque el reino de Dios en Cristo, el hombre más fuerte, tenía el poder para poder despojar los poderes de la potestad de las tinieblas. Y fue cuando los fariseos dijeron, tú lo haces por el demonio, tú sacas al demonio por el demonio. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que una obra del Espíritu es obra del demonio, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, no es posible esto. El demonio no puede sacar al demonio, porque si no estaría dividido en sí mismo. Más bien, el demonio, si el demonio está expulsado, es porque aquí vino el reino de Dios. Ahí estaba entonces el reino de Dios. Y luego hay una historia fascinante, la historia de un centurión. Y eso lo leemos en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, y dice así esta historia de Jesús con el centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que les concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, hablando del centurión. Y Jesús fue con ellos entonces. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo curioso de esta historia es que este centurión, ¿quién es un centurión? Un centurión es un oficial romano que es el jefe militar de una centuria. Y una centuria eran casi, no exactamente, casi 100 soldados romanos. Esa era una centuria. Entonces el jefe de la centuria era el centurión. Y él tenía entonces autoridad. O sea, era un romano. Este es un centurión a quien representa. A Roma. Ahí está Roma. Ahí está el imperio romano en el centurión. Y el centurión, ¿cómo le dice a Jesús? Señor. Ahí está el reino de Dios, venido con poder. Ahí está Jesús comportándose y hablando como rey y recibiendo esa honra, a tal punto de que recibe esto de un soldado romano, y no cualquier soldado, no un soldado raso, sino un centurión. Un centurión es el que le dice, Señor, no soy digno de que vengas, pero tú da la orden y eso se hará. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Esto es increíble. Un soldado romano, un centurión romano, reconociendo la autoridad de Jesús como el Mesías, como el Rey, como el que tiene poder sobrenatural, un poder inigualable. Este Jesús entonces comenzó su ministerio, desarrolló su ministerio, comenzó a avanzar
con la palabra de Dios. Pero cada vez, amados hermanos, la palabra era más dura, y más dura, y más dura. Y mucha gente entonces le seguía y despertó celos en los principales sacerdotes y líderes religiosos, entre los fariseos y los saduceos también. Entonces, si nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos convienen matarle. Ellos dicen, es necesario que muera un solo hombre en vez de que muera toda la nación. Y acordaron entonces matarlo. Uno de ellos, uno de los apóstoles, Judas, viene y le traiciona. Va donde ellos y dice, ¿cuánto me van a dar? Te vamos a dar dinero. Está bien. Y le traiciona. Pero ¿no es este el rey de Israel, Jesús? Se suponía que venía con todo, anunciando el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero además de enseñar un reino al revés, como le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es decir, el reino de Dios no es de naturaleza humana, amados hermanos. No es de naturaleza material, como lo pensaban y piensan los romanistas, o el evangelio de la prosperidad, o la política evangélica. Nada que ver, o los menonitas. Nada que ver. O los puritanos, no. No es así. Es un reino espiritual. Y este rey entonces, en vez de ascender y ascender, comienza a cada vez verse menos en público. Solo con sus discípulos, solo con esa intimidad. Pero antes de eso, él entra triunfalmente en Jerusalén montado en un asno. Y cuando él llega montado en un asno, dice la palabra que agarró un látigo, él hizo látigos y entró al templo con autoridad, como el Mesías, como el rey. Porque todos en esa entrada triunfal, todo el pueblo alababa a Dios con ramas, con palmas. Y decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David. Uy, esto es cosa seria. El hijo de David. ¿Sabe qué significa esa declaración? Hosana al que viene, el hijo de David. El hijo de David es rey. El hijo de David es rey. Está entrando el rey de Israel. Y ahí los romanos y Pilato y los demás. Todo el pueblo hace eso. Entonces ahí hay un revuelo. Aquí hay algo potente. Entonces él entra al templo con un látigo y vuelca las mesas con toda autoridad como el rey de Israel y dice, no convirtáis la casa de mi padre en cueva de ladrones. Todos se asustan. Y luego entonces dicen, tenemos que matar a este tipo, tenemos que matar al hombre. Así que este rey, en una noche, lo agarran, lo prenden, lo procesan, enmudeciendo su boca, no hablando nada, no abriendo su boca. Y este es el rey. Viene y le dan latigazos. Lo atormentan con los látigos. Sangra. No para de sangrar. Y luego, se supone que es un rey, ¿verdad? ¿Qué hace un rey? Un rey es exaltado. Un rey es levantado. Sí, Jesús va a ser exaltado como rey, pero en una cruz. Cuando Él es crucificado y levantado en la cruz, ¿sabe qué significa eso? El rey levantado, pero en una cruz. ¿Pero qué significaba la cruz? La cruz, amados hermanos, era el símbolo y el instrumento de máxima tortura romana para todo aquel que se pensara levantar contra Roma. Era para malhechores, asesinos, lo peor de lo peor, pero también para todo aquel que queriese ser revolucionario. Y aunque la palabra dice que Poncio Pilato se lava las manos y él lo declara 3 veces inocente, dice que no tengo nada que ver con este justo, pero fue crucificado con un instrumento romano. Pero ¿sabían ustedes, amados hermanos, que la historia nos cuenta que Jesús
no fue el único crucificado, no fue el único Mesías crucificado. La historia nos cuenta que hubo muchos Mesías o muchos Cristos crucificados. Y siempre crucificaban a esos revolucionarios, a esos Mesías, fuera de la ciudad, para que la gente que saliera de Jerusalén, salieran de las ciudades y entraran, pudieran ver a los crucificados y pudieran ver la causa de su ejecución. Y dice la historia que muchos cientos de Mesías fueron crucificados. Así que Roma estaba dando un mensaje, quería dar un mensaje con eso. Y era, esto es lo que le pasa a todo aquel que quiera levantarse contra Roma. Esto es lo que pasa con el que quiere levantarse. Pero Jesús, amados hermanos, fue levantado en una cruz. Fue levantado como rey. Dice la palabra que Él fue crucificado y despojó allí a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es lo que nos explicaba el hermano Manuel, de cómo es que Cristo en la cruz es una exaltación que despoja a los principados y potestades. Él es exaltado rey porque está despojando ahí a los principados y potestades de las huestes tinieblas y tenebrosas. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Cordero Santo, puro y sin mancha, que cuando a Él lo maldecían, Él bendecía y no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga rectamente. Así que viene el diablo y los enemigos y matan a un inocente. Él no puede matar a un inocente. Dice la palabra que Él tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando abundó el pecado, abundó la muerte. Pero cuando este hombre muere en la cruz, es exhibido públicamente. Es exhibido públicamente como asesino y homicida. Y como es exhibido, es despojado de toda autoridad. Pero ahí estaba el Mesías. Viéndolo desde el punto de vista humano, es un fracasado. Viéndolo desde el punto de vista humano, otro revolucionario más ejecutado por Roma. Y así nadie va a querer levantarse. Pero ahí estaba Jesús, ahí estaba el Cristo, el Rey de Reyes, del reino de Dios, viniendo y siendo exaltado. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esos pies que lo podías ver clavado con un clavo enorme, cruzando ambos pies. Cuán hermosos son los pies, dice Isaías. Esos pies clavados en la cruz. Cuán hermosos son los pies, esos pies que sangran, esos pies de misericordia, que primero anunció la palabra, dio vista a los ciegos y audición a los sordos. Ahora estaba dando su vida por todos y cada uno de nosotros. Y este es el Evangelio. Amén. Este es el Evangelio. Cuán hermosos son esos pies, amados hermanos, que sangra por usted y que sangran por mí, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestros pecados sean lavados con esa sangre preciosa del Cordero. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Y luego fue sepultado. Pero como dice el canto, no solo murió, ahora fue resucitado. Y la palabra de Dios nos dice luego que Jesús resucitado con gran poder y gloria, venciendo la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque era un hombre que no había pecado. Un hombre no se levanta de la muerte por el pecado. Pero como Él murió para dar su vida por el pecado, habiendo pagado el pecado, ya no tiene por qué morir o permanecer muerto. Entonces, dice el apóstol Pedro que es imposible que Él hubiera quedado muerto y el poder del Espíritu, al tercer día, ¿qué hizo? Lo levantó. Lo levantó. Primera de los Corintios capítulo 15, 1 al 4 es lo que dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, esto es el Evangelio, Evangelión, Evangelio, buenas nuevas. Esas buenas nuevas que se anuncian desde Isaías, que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Y si retienen la palabra del Evangelio, son salvos si no creyeron en vano. ¿Cuál es el Evangelio?
del reino de Dios, ese que Jesús estaba anunciando que venía el reino. Pues ahora Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, en qué consiste ese evangelio y en los actos que hizo posible la venida del reino de Dios. Un reino que vino a destruir al imperio de la muerte por medio de la muerte, dando su vida en rescate por todos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se apareció a los apóstoles y a más de 500 y por último, dice Pablo, el apóstol, me apareció a mí como un abortivo. Y ahora él ha encargado a los apóstoles y a todos los demás a pregonar estas buenas nuevas, estas buenas noticias del reino de Dios, convirtiéndose en el Señor Jesús en ese primer mensajero de Dios que da su vida, siendo hermosos esos pies clavados en la cruz, pero también comisionando a otros hombres para que esos hombres tuviesen hermosos pies también. Y así que cuando usted y yo comenzamos a hablar estas buenas nuevas, los pies suyos son hermosos. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y por qué son hermosos? Porque el mensaje es hermoso. Y comienzan los apóstoles a predicar. Y comienza Felipe, en Hechos capítulo 8, por ejemplo, a predicar la palabra. Y si usted lee Hechos capítulo 8, versículo 12, es la palabra que hoy Dios nos está dando ahora a cada uno de nosotros. Amados hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora Él es el Señor de todos los señores. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él es Señor, usted y yo le debemos obediencia. ¿Qué espera que no obedece entonces? Le debemos obediencia, dice. Claro, usted y yo puede que nunca se bautice y nunca le obedezca aquí en la tierra, pero dice la Biblia que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, para que toda rodilla se doble. Si no dobla la rodilla hoy o en esta vida, la va a doblar allá, pero ya no va a ser, ya va a ser demasiado tarde para usted. ¿Cuántos quieren doblar la rodilla hoy mejor? Entregándose a Jesús y que toda lengua confiese que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Y por eso cuando Pablo le escribe eso a los filipenses tuvieron conflictos, porque en la ciudad de Filipos era una ciudad romana, muy amante del emperador. Los filipenses eran muy amantes al emperador, eran como partidarios, políticos fanáticos del emperador, así eran los filipenses. Entonces, ellos le llamaban al emperador Señor y Salvador, Curios y Soter. Soter significa Salvador y Curio significa Señor. Así que cuando Pablo le escribe a los filipenses y les dice, el Señor es Cristo Jesús, y ellos lo confesaban, tenían revuelo con sus vecinos compatriotas. Ahora, estas son las buenas noticias. Las mismas buenas noticias que Felipe llegó a Samaria en Hechos capítulo 8, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y si usted lee, amados hermanos y amigos, Hechos 8:12, ¿sabe lo que dice? Y Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso es lo que dice. Pero ¿por qué dice eso en la Escritura? ¿Por qué en Hechos 8:12, si lo leemos, dice que cuando Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban los samaritanos? ¿Por qué los samaritanos se están bautizando? Porque los samaritanos comprenden que el reino de Dios viene y ya estaba. Felipe estaba anunciando que ese reino de Dios ya estaba ahí. Y por lo tanto, tenían que doblegarse. Así era en la antigüedad. Las buenas nuevas se anunciaban y siempre significaba el anuncio de un nuevo rey. Buenas nuevas, buenas noticias, decían. Hay rey en la nación, hay rey en Israel, hay rey en el imperio. Entonces la gente que creía en el rey se terminaba doblegando ante el evangelio, la buena noticia del reino de Dios.
El reino de Dios significa el gobierno y el dominio de Dios. Pero no solo eso anunciaba Felipe. Dice que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios, que ya venía, que ya estaba el reino de Dios, pero también el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? Que Cristo es el Rey con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el Rey. Él es el Rey. Él tiene un nombre, sobre todo nombre. Él tiene autoridad sobre toda autoridad. ¿Por qué no le obedece, amado hermano y amigo? ¿Por qué no se doblega? ¿Por qué no se bautiza? ¿Por qué no se humilla? ¿Por qué no dobla sus rodillas? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué usted y yo obedecemos más a las autoridades terrenales y no a aquel que es cabeza de las autoridades terrenales? A nuestros jefes en la empresa los obedecemos. A las autoridades civiles las obedecemos. A las autoridades terrenales las obedecemos. A las autoridades militares las obedecemos. ¿Por qué no obedecemos a la cabeza de toda autoridad? Si no obedecemos, puede que no crea que sea él cabeza. O no crea que exista. Pero eso es lo que nos dice la palabra. La palabra no solo dice, crea en él, sino obedezca su nombre. Lo que pasa es que hay muchos mensajes, muchas iglesias que solamente predican lo que la mayoría de las personas quieren escuchar, pero no predican que usted y yo debemos obedecer a Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos entusiasmados, vamos a aquella iglesia o la otra iglesia porque ahí es bonito, hay música y hay una palabra de bendición y de prosperidad, pero sin obediencia, porque no me van a decir nada, porque después del culto puedo estar en el pecado. No hay falla, porque en el mundo yo voy a hacer mis cosas pecaminosas, entonces, pero no se está doblegando a Dios, ¿ya se fijó? Solo está yendo porque es bonito, o está yendo porque la música es bonita, o porque la palabra es bonita, pero no doblega su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el Padre Nuestro. ¿Qué significa el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a mi corazón. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Le estoy diciendo a Dios que se haga su voluntad aquí como se hace allá. ¿Y cómo se hace allá? Su voluntad ya se hace perfecta. Entonces, lo que le estoy pidiendo es que mi voluntad sea doblegada a su voluntad. ¿Cuántos quieren en esta mañana someter su voluntad a la voluntad del Padre? ¿Cuántos quieren en esta mañana doblar sus rodillas ante Jesús, el Rey, el Señor de todos los señores? Esa es la buena noticia, que Él reina, que Él gobierna, que toda potestad recibió en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de Él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que usted, si lee el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 3,000 personas se bautizan. En Hechos capítulo 8, un montón de samaritanos se bautizan. ¿Por qué? Porque están doblegando su voluntad a la voluntad de Dios. Porque están confesando que Jesús es Señor y Rey de Reyes. Porque esa es la buena nueva de salvación, amados hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria sea al Señor. Las buenas nuevas del reino de Dios consiste en que Dios reina a través de Jesucristo. Sí, Dios reina a través de Jesucristo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Dios reina a través de Jesucristo. Y Dios lo está llamando a obedecer su reino. Si no le obedece, el juicio viene. Si no somete su voluntad a su nombre y autoridad, el juicio y hervor de fuego viene. Pero para salvarse del fuego y del juicio, hoy, en su eterno presente, debe de someter su voluntad a Dios. Someter su voluntad a Dios. ¿Cuántos quieren someter su voluntad a Dios? Vamos a invitar a todos a que puedan ponerse de pie y vamos a hacer una invitación para que si hay una o uno
que quiere someter su voluntad a Dios pueda pasar y decir yo quiero. Ya hay una que quiere, pero puede que haya otro que no se sepa, porque siempre la invitación está en pie. Puestos de pie, amados hermanos y amigos, para que podamos nosotros hacer una oración y que sea esto también una invitación. ¿Quiere usted obedecer la autoridad de Cristo? Eso es lo que salva. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Él es Señor y te sometes a tu voluntad, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Sálvense de esta perversa generación antes que sea demasiado tarde. Salvémonos de esta perversa generación. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites, nos das la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te rogamos que esta palabra que ha sido sembrada pueda crecer en los corazones receptivos y dispuestos para obedecerte. Y que los que todavía están indecisos puedan tener la oportunidad por tu misericordia, porque le des el chance, porque le des la oportunidad para doblegar su voluntad a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra y por tu inmenso amor, porque por tu favor y gracia es que podemos ser salvos. En el nombre de Jesús, el Cristo, oramos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, pero si hay alguien que quiere entregarse a Cristo, puede ponerse en pie o puede pasar acá para que pueda confesar al Señor. ¿Hay alguien que quiere en esta mañana ser bautizado, ser bautizada? Gracias, hermana. Vamos entonces a hacer una oración final, ya que nadie hoy se va a bautizar. Entonces, vamos a hacer una oración final, pero la palabra ahí está sembrada, para que usted pueda reflexionar y pueda decir, Señor, dame oportunidad, tal vez no sé mucho. Ojalá sea eso, de que conozca más de la palabra, pero si es porque todavía no quiere dejar el pecado o las andanzas del mundo, cuidado en esta semana, cuidado. Porque la palabra de Dios se expuso. Cuidado con las malas andanzas después de escuchar la palabra de Dios. Mi estimada. Ahí está, se decidió, excelente. Va a pasar acá mi estimada Ashley, que ella ha tomado la decisión de entregar su vida. Mi estimada Ashley, que Dios te bendiga. Y con 13 años nos compartía que quiere obedecer al Evangelio de Cristo. Entonces le vamos a hacer unas preguntas primero. Ashley, ¿tú reconoces que ya tienes conciencia y sabes lo que está bien, lo que está mal y tienes pecados y sabes que eso ofende al Señor? Sí. Muy bien. Esa es la conciencia. Dice la palabra que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y es cierto. Ahora, mi estimada Ashley, ¿tú te arrepientes de todo corazón, cambias tu mentalidad y dices, yo quiero ahora ser una hija de Dios o quiero ser igual? ¿Qué quieres? Quiero ser una hija de Gloria a Dios. Excelente. Dice la palabra que a todos los que reciben a Jesús, les dio Él potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1. ¿Tú crees, y puedes confesarlo si crees, de todo corazón que Jesús, ese Jesús, el de la Biblia, el de la historia, el de que se predica, es el Mesías, es el Rey, murió en una cruz, fue sepultado y Dios lo levantó de los muertos? ¿Lo crees? Lo creo. ¿Puedes confesar con tu boca y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo, Ashley, creo que Jesucristo es... Amén. Eso fue lo que confesó el soldado romano en la cruz. Después de ver todo, dijo, este era hijo de Dios. Después de ver todo eso, la tiniebla, terremoto, el soldado romano en la cruz, ese rey exaltado,
lo confesó, así como mi estimada ha confesado que ese hombre es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La invitación está para todos, incluso para los cristianos que si andamos en malas andanzas, hay que arrepentirse, ojo. Pero también para los que no se han entregado a Cristo de ninguna forma, la palabra le está llamando, la palabra le está invitando. Muy bien, puede tomar su asiento, mi estimada, y luego